¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Estás a gusto? ¿Estás contenta? Sí, Rocío. por fin. Tenemos un árbol de Navidad precioso, de otro color diferente, porque el nuestro Nevadito está y todo. nevado entero. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es A Vivir Bien y estamos viviendo muy bien y muy de cerca la Navidad. Eso es, hoy bueno, pues queríamos también decorar nuestro plató de esta manera. Iremos a lo largo de estas Navidades también redecorando un poquito todo el plató y vistiéndolo un poquito más de Navidad, pero bueno, esto será poquito a poco. Así que, Rocío, encantada, que ya tienes y algo además de Navidad. decir, nos han ayudado todos los técnicos del programa, han tenido que bajar algunos porque, oye, me ha costado bastante y a Rodrigo también, así que gracias, chicos, por ayudarnos a poner. Hemos tenido un pequeño percance a lo largo de toda la mañana, pero bueno, dicho esto, comenzamos con A Vivir Bien. Antes de nada, les repetimos, como siempre hacemos, nuestro correo electrónico y nuestro número de teléfono, por favor, Rocío. Yo voy a recordar el correo electrónico, que es avivirbien@rtvcil.es, donde pueden dejar sugerencias, críticas, contarnos experiencias personales, todo lo que ustedes quieran. Eso es. Y hoy, si quieren que me curtan el lomo bien, bueno, pues le están viendo, ¿no? Le están viendo, está bien, pero no sabemos cómo va a acabar al final del programa. Bueno, hasta ahí ya lo veremos. Hoy vamos a practicar una clase muy especial que yo conozco muy de cerca. 983 40 93 98. No hace falta que nos llamen para decirnos si quieren que me partan la cara o no. Pero bueno, hoy medicina deportiva, psicología positiva, nuestro pediatra. Y un día muy especial, que es el Día Nacional del Cáncer Infantil. Así que también lo trataremos muy de cerca. Bueno, nos vamos al sumario y comenzamos a vivir bien. De diciembre, Día Nacional del Niño con Cáncer, una jornada que no pasamos por alto. En A Vivir Bien les haremos nuestro pequeño homenaje y abordaremos el tema con diferentes especialistas. Y como el sentido del humor es necesario incluso para superar enfermedades, Nieves Andrés nos traerá hoy su mejor sonrisa para enseñarnos a manejar el sentido del humor en nuestra vida. ¿Cuáles son las roturas más frecuentes en las artes marciales y cómo debemos tratarlas? Javier Alonso nos responderá a estas y otras preguntas. Y hoy Rodrigo Garcinuño demuestra que en A Vivir Bien nos encanta el deporte. Veremos a nuestro compañero en acción. Será el protagonista en vivo y en directo de un combate de kickboxing. Seguro que no quieren perdérselo, ¿verdad? Pues permanezcan con nosotros porque comenzamos. Bueno, pues todo esto ocurrirá en el día de hoy. Hasta las 2:30 estaremos con todos ustedes, pero como ya saben que esto es A Vivir Bien, seguramente no pase absolutamente nada de lo que ustedes están pensando. Nosotros vamos, como cada martes, pues a hablarles de una de esas enfermedades raras que en Castilla y León pues afecta a un gran número de niños. Ahora nos explicarán nuestros invitados a cuántos aproximadamente, pero antes yo les presento a Roberto Zarrabeitia, es médico internista del Hospital Sierra Llana, Servicio Cántabro de Salud, en la unidad de HHT. Muy buenas tardes. Y bienvenido. Y Luisa Botella, investigadora titular del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC. Hola, muy buenas tardes. Bienvenida también. Y bueno, pues les vamos a hablar de una enfermedad que se lo digo porque me ha sido bastante complicado aprendérmela. Se llama telangiectasia hemorrágica hereditaria o enfermedad de Rendu-Osler-Weber. Así es, ¿no? En primer lugar, ¿qué características tiene esta enfermedad? Bueno, para abreviar, yo creo que cada vez que nos refiramos a ella, vamos a decirla como enfermedad de Rendu o HHT, que es como familiarmente la conocemos los que trabajamos con ella. Es una enfermedad genética, es una enfermedad considerada de las raras, aunque no es tan rara, porque en España pues calculamos que haya unas 6.000 personas afectas. En Castilla y León, pues por la población que tiene, podría haber unas 400 personas aproximadamente con esta patología, y se caracteriza por tener unos vasos, unas venas, unas venillas muy frágiles con un potencial riesgo de sangrado. Esto se manifiesta sobre todo con sangrados nasales, lo que llamamos epistaxis. También hay lesiones de este tipo venoso, visibles en la zona de la cara, en los labios, en lugares típicos. Puede haber lesiones internas y, como digo, al ser una enfermedad genética con herencia dominante, esto quiere decir que hay el 50% de posibilidades de que cada hijo de un padre afecto herede la enfermedad. ¿Es fácil diagnosticarlo? Bueno, no sé si... Sí, bueno,
Es fácil para los entendidos, porque los primeros criterios son clínicos para diagnosticar la enfermedad. Son unos criterios consenso que fueron publicados en el año 2000 en un congreso. Entonces son criterios clínicos. 4 criterios: en los sangrados nasales, las manchitas mucocutáneas en la piel o en los dedos, y luego pueden existir malformaciones arteriovenosas internas y herencia familiar. Estos son los 4 criterios. Si una persona tiene 3 de estos 4 criterios, se considera que padece la enfermedad. Y luego tenemos la complementación del criterio molecular: encontrar dónde está la mutación que da lugar a la enfermedad, y ese sería un criterio ya absoluto. Cuando se encuentra la mutación en el gen, pues ya es un diagnóstico totalmente definitivo y además caracterizado molecularmente. ¿Y suele ser precoz? Sí, normalmente los niños ya a una edad temprana, 4 o 5 años, suelen debutar con sangrados nasales. De todas maneras, es muy normal que siempre que hablamos de esta enfermedad en público, en reuniones para población general, pues la gente se alarme un poco, porque el tema del sangrado por la nariz es tan habitual. Nada, tranquilidad. Que nos alarmen. Esto es una enfermedad rara. Tiene todos los criterios que hemos explicado, aparte del sangrado nasal, pero sí que es verdad que normalmente debuta con ese síntoma. ¿Qué datos clínicos nos presenta esta enfermedad? Sí, bueno, básicamente eso, lo que habíamos comentado previamente, ¿no? Eso, sangrados nasales, lesiones cutáneas en zonas muy típicas. En lengua también, ¿no? En lengua. Me parece que es una de las características. Eso es, lengua, labios, pabellones auriculares, faciales, en pulpejos de los dedos. Si estas lesiones están en mucosas, o sea, en zonas muy sensibles, por ejemplo en la nariz, que están bastante descubiertas frente a los estímulos del aire y demás, pues tiene mucho riesgo de romperse y de sangrar, ¿de acuerdo? Si los tenemos, sin embargo, en zonas más protegidas de la piel, pues hombre, el sangrado es más improbable. ¿Y el sangrado atiende a cualquier estímulo o también puede atender a golpes? Realmente no se sabe qué es lo que causa que la malformación sangre. Sí que en la zona nasal parece que el estímulo del aire entrando por las fosas nasales puede ser un desencadenante, pero luego hay lesiones internas donde realmente no se sabe cuál es la causa de que se pueda producir un sangrado. Ahora mismo existen tratamientos fiables, tratamientos que puedan mejorar a ese paciente. Sí, bueno, luego la doctora Botella comentará un poco lo que es el aspecto de lo que se va avanzando en las terapias en cuanto al tema genético. No existe un tratamiento definitivo, por desgracia. El tratamiento definitivo sería la terapia génica, pero sí que existe un arsenal muy importante de fármacos y de intervenciones por parte de otorrinos y de especialistas de vascular intervencionista, que sí que facilitan el que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida. Tenemos fármacos desde que aumentan la coagulación, favorecen la coagulación de la sangre, fármacos que se llaman antiangiogénicos, pues muchos que están todavía en ensayo, en estudio, y que parece que pueden ser prometedores para aliviar la sintomatología. Pues vayamos con esas investigaciones, ¿cómo están avanzando? Bueno, hasta ahora nosotros trabajamos en el laboratorio, pero en estrecha colaboración con el doctor Zarrabeitia, que es el que tiene los pacientes y nos proporciona las muestras para poder hacer estudios de células derivadas de estos pacientes y en el laboratorio someter a las células a una serie de tratamientos como ha dicho el doctor, con fármacos que favorecen la coagulación. Y nuestra idea es con fármacos que aumenten un poco o estimulen a los genes que están mutados, porque la enfermedad es causada por una deficiencia, haploinsuficiencia, es decir, todos tenemos 2 cromosomas, por tanto 2 genes que hemos heredado, uno paterno y otro materno. Si uno de ellos está mutado, como la enfermedad es dominante, se va a manifestar, pero si conseguimos estimular el que no está mutado, podemos estimular la producción de la proteína buena, que un poquito, pues, digamos, alivie o mejore los síntomas. Y esa es otra vía que estamos tratando en el laboratorio, tratar las células de estos pacientes con
productos a ver si conseguimos que mejoren o suban los niveles de las proteínas mutadas. Entonces tenemos en Sierra Llana, pues se tratan con ácido tranexámico que favorece la coagulación sanguínea. Recientemente también, pues conjuntamente entre el Hospital de Sierra Llana y el CSIC hemos sacado un medicamento que ha sido reconocido como huérfano por la Asociación Europea del Medicamento, la Agencia Europea del Medicamento, que es el raloxifeno. Es un análogo estrogénico que lo que hace es estimular la producción de dos genes cuya mutación da lugar a la enfermedad. Y la tercera vía son los antiangiogénicos que ha mencionado el doctor Zarrabeitia. Estos lo que harían es disminuir el exceso de irrigación sanguínea anómala que se produce en la nariz. Entonces, al mantenerla en niveles más bajos, lo que hacemos es evitar que se produzca el sangrado tan frecuente. Y en esto estamos tratando también células con algunos productos antiangiogénicos actualmente naturales. O sea, intentamos que sean lo más fisiológicos posibles para evitar efectos secundarios no deseables. ¿Cuál es esa frecuencia de sangrado o no existe ningún parámetro? No, normalmente se dice que con la edad va aumentando la severidad de los síntomas. Normalmente esto es más acusado sobre todo en las mujeres después de la menopausia, al dejar de tener la protección hormonal, pues donde hay un bache, una caída, donde el sangrado nasal aumenta de manera importante. En hombres el sangrado es mayor en época joven al no tener este estímulo hormonal protector, pero básicamente la línea puede ser ascendente, pero mucha menos pendiente que en las mujeres. Y en este sentido, la calidad de vida de los pacientes, ¿cómo es en la actualidad? Los pacientes han identificado el sangrado nasal, las epístasis, como el factor que más condiciona su mal estado, su mala calidad de vida. Tenemos pacientes de todas maneras en todos los estadios. Tenemos pacientes donde la enfermedad le supone leves molestias y tenemos pacientes donde un sangrado nasal, por ejemplo, por su actividad pública o profesional, puede suponer una molestia importante, aparte de por la salud, por la impresión y el componente social que pueda tener un sangrado nasal, ¿no? ¿Hay optimismo en torno a las investigaciones? ¿Se cree que en un futuro más bien cercano se va a poder llegar a una conclusión definitiva? Curación total no se puede decir, pero optimistas sí que somos desde el momento que estamos trabajando en encontrar productos o técnicas que mejoren la calidad de vida, y en este aspecto, como los sangrados es lo que más molesta a los pacientes, pues el encontrar tratamientos que bajen ese sangrado o que prácticamente lo supriman, y la verdad es que en eso sí que somos optimistas. No va a ser inmediato, va a ser una mejoría paulatina y progresiva, pero pensamos que sí. Dentro del hospital Sierra Llana, ¿cuáles son las actuaciones que se llevan a cabo con estos pacientes? Pues bueno, nosotros comenzamos a trabajar en el año 2002. La verdad es que ya había muchos centros en el mundo que daban esta visión global que se le facilita al paciente de Rendu-Osler en nuestro hospital. El sangrado nasal muchas veces no es más que la punta del iceberg de lesiones internas que hay que investigar y que hay que descartar. Entonces, lo que nosotros nos propusimos inicialmente, y bueno, animados por los investigadores de Madrid, era crear un equipo multidisciplinar de varios especialistas para hacer un chequeo completo y ver cómo estaban los órganos que potencialmente podían estar afectados en estas personas. Esto se tiene que hacer por lo menos una vez en la vida, según las recomendaciones de las guías internacionales, para tener un punto de partida, prevenir posibles complicaciones y favorecer la adopción de medidas en caso de que se pueda valorar alguna terapéutica. Y dentro de estos daños que pueden tener esos órganos, ¿cuáles son los órganos más perjudicados quizás? La mayoría de los pacientes, aparte del tema nasal, que llega a afectar al 95% de los pacientes, el tema pulmonar, de afectación por malformaciones arteriovenosas pulmonares, también afecta a un número importante, cercano al 30-40% de casos, 70% de los pacientes con afectación hepática, un 15-20% con afectación gastrointestinal y luego afectación cerebral en un porcentaje ya un poquito menor, 10-15% de los casos, pero potencialmente grave. Desde luego la afectación cerebral sería una de las potencialmente graves. ¿Ha habido algún caso, se conoce algún caso que quizá no haya desarrollado esta enfermedad, no haya debutado y de repente su hijo sí tenga la enfermedad? Casos de mutaciones que se dicen de nuevo o de novo hay muy pocas.
si dijéramos que la población que sufre HHT es un 100%, prácticamente en el 95% de los casos viene heredada o del padre o de la madre. Pero hay un porcentaje muy bajo en los que la mutación se produce en las células reproductoras, bien en el espermatozoide o en el óvulo que ha dado lugar a ese hijo, claro. Y se dice mutación de novo. Y sí que hay casos, muy pocos, pero los hay. El doctor también lo sabe porque en España hemos localizado como 3 o 4 personas jóvenes que han presentado un debut por malformaciones normalmente internas, pulmonares, y que los padres no tenían ningún síntoma, con lo cual ellos ignoraban totalmente que pudieran tener esta enfermedad y transmitirla a su hijo. Son minoritarios, pero los hay. Pues Luisa Botella, Roberto Zarrabeitia, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en A Vivir Bien. Muchísimas gracias. No sé si tienen algún apunte más, tan solo unos segundos, que se nos haya escapado, alguna página web o... Agradeceros la invitación, la página web de la Asociación Española de Pacientes, www.asociacionhht.org. Agradecer al Centro de Referencia de Estatal de Burgos también el haber contactado con nosotros y felicitar las fiestas a todos los televidentes. Felices fiestas, igualmente. Igualmente. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a publicidad, volvemos enseguida con Medicina Deportiva. Hoy vamos a hablar con Javier Alonso de las artes marciales y sus lesiones más comunes. Hasta ahora. ¿Un infarto? Una obstrucción de una vena y si te dan la cabeza te quedó groggy. Dentro de un infarto hay muchas cosas, que es angina de pecho, o sea, entonces tampoco puedo definírtelo porque quedaría como torpe. Yo no sé, no entiendo yo de eso mucho. Una parada cardíaca, ¿no? Que se para el corazón. Sabes lo que es un infarto, pero sí, así como para ponerte a explicarlo, pues no, porque tampoco es palabras técnicas, pues tampoco. Es una disfunción del corazón, ¿no? En la que por alguna circunstancia pues deja de latir a su ritmo, no sé si será por obstrucción o tal, eso ya los médicos sabrán. Normalmente suele pasar por colesterol, grasa en la sangre, por, en fin, una obstrucción de arterias que no te riega la sangre al corazón. Te dan un palpito así que te quedas atrás sin te coger a tiempo. Pues sí que sé, pero vamos, no lo voy a explicar aquí. Es cuando la sangre no llega como debe al corazón. Hay una parte del corazón que se bloquea, no recibe oxígeno y la persona que sufre ese infarto se bloquea, incluso se desmaya y hay que atenderle de urgencia. Es una obstrucción de arterias, entonces la sangre no hace un bolo, no pasa al corazón y entonces te da el infarto. Se manifiesta con dolores de brazos, con sudores, con falta de respiración. El infarto de miocardio es la muerte de una porción del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente una arteria coronaria, suprimiéndose el aporte sanguíneo. Si el músculo cardíaco carece de oxígeno durante demasiado tiempo, el tejido de esa zona muere y no se regenera. Para que el corazón funcione correctamente, la sangre debe circular a través de las arterias coronarias. Sin embargo, estas arterias pueden estrecharse dificultando la circulación. Si el corazón se expone a un sobreesfuerzo, pueden aparecer trastornos y formarse un coágulo que a su vez tapa una arteria semiobstruida. Esta obstrucción interrumpe el suministro de sangre a las fibras del músculo cardíaco. Al dejar de recibir sangre, estas fibras mueren de forma irreversible. El infarto de miocardio se manifiesta con dolores intensos, opresión en la zona torácica, sensación de agotamiento, cansancio, mareos y dolor o calambres en el brazo izquierdo. Bueno, yo creo que ha quedado claro y ahora ya es el momento. Es el momento de hablar de un tema que no suele ser muy común porque no todo el mundo practica estos deportes. Rodrigo García Nuño sí, lo van a ver después. Esperemos que no le partan la nariz ni nada de eso. No te preocupes, que no me la han partido. Tiene que ser un poco doloroso, ¿no? Que te partan la nariz. Sí, tiene que ser dolorosísimo. No lo sé, pero no me la han partido en 15 años que creo que llevo. No me la van a partir hoy aquí haciendo una simulación. Bueno, vamos a hablar de ese tema, de esas lesiones, con nuestro médico de medicina deportiva. Ya le conocen, él es Javier Alonso. Javier, bienvenido. ¿Qué tal estás? Muy bien.
Fastidiado por los resultados, ¿no? Bueno, sí, llevamos unos resultados un poquito malos. Siempre le preguntamos lo mismo. Pero bueno, el deporte es así. El deporte es ganas y estás contentísimo y pierdes y estás muy enfadado. Vamos a hablar de artes marciales, Javier, de esas lesiones que se producen cuando se practican estos deportes de alto riesgo. Bueno, sí y no. Yo creo que hablamos un día también de los deportes de alto riesgo y de este tipo de deportes que no son lesionales con mucha gravedad. A mí por lo menos me lo parece. Yo no soy un experto en artes marciales, pero lo que vemos en consultas y lo que vemos en prensa y estas cosas, yo no creo que sean excesivamente graves y de alto riesgo. Son deportes de contacto, evidentemente, y por eso tienen sus lesiones, pero es más, yo diría que la mayoría de las lesiones, después de tantos años viendo y practicando artes marciales, vienen de forma casi fortuita. Sí, fortuita. Incluso gente que no ha calentado bien en el entrenamiento y de repente pues tiene un tirón tiene un esguince precisamente por eso. Sí, yo a este respecto, lo que te decía el otro día también, yo creo que es estos deportes de artes marciales me gustan muchísimo por una cosa, que se estira muchísimo antes y después del entrenamiento, ¿no? Y luego el entrenamiento, evidentemente tienes tu contacto, pero no son contactos a mala fe, claro, sino que son contactos que bueno, van dirigidos, van sabiendo dónde se golpea o se intenta golpear, pero no son de mala fe. Entonces yo creo que eso es lo bueno que tienen estos deportes. No sé por qué me da a mí que no voy a poder yo meter mucha baza en esta entrevista, no sé por qué. ¿Por qué? Pero, que sí, mujer. Pero yo tengo una pregunta. Además, ¿tú has tenido familiares que han hecho kickboxing? Tengo un hermano que practica kickboxing. Practica. Esperemos que luego no lo ponga en práctica. En la calle. Las lesiones más comunes, la nariz, ¿no? Sí, evidentemente. Yo creo que el macizo craneal o el macizo de la cara es de las lesiones más frecuentes, sobre todo la nariz, con su expresión, que antes lo hemos visto en las enfermedades raras, la telangiectasia, es una epístasis, es decir, cuando tú te golpeas la nariz no hace falta que se produzca ninguna fractura de los huesos propios, de estos huesos de la nariz que sujetan la pirámide nasal, pero sí que se produce alguna contusión vascular y entonces se produce una epístasis o un sangrado por la nariz. Esto yo creo que es de lo más frecuente. Incluso en la contusión ocular tampoco hace falta que haya una fractura de la base de la órbita o del hueso malar, que se llama este hueso de aquí, se llama hueso malar o base de la órbita, pero sí que se produce el ojo rojo por una conjuntivitis o una lesión de este tipo. ¿Derrames son típicos también? Derrames muy típicos, es decir, tú nada más que haces un golpe, tanto como el que da como el que recibe, tiene un hematoma, porque hay una contusión vascular. Entonces, al haber una contusión vascular, hay una roturita pequeña de capilares o de venas o arterias que producen un hematoma, ¿no? ¿Es necesario operar una vez que tienes una rotura de tabique, por ejemplo? En principio no. La rotura de tabique no es perdona que te corrija, no es tabique, es nariz directamente. Es huesos propios nasales. Entonces se produce una rotura de los huesos propios, hay una desviación, entonces cuando se desvía el tabique. Entonces en ese caso sí que hay que operar porque hay que ponerlo en su sitio para que la respiración sea uniforme por las dos fosas nasales y no se produzca una insuficiencia respiratoria nasal. Hay gente muy brusca que una vez te has torcido la nariz, te lo colocan. No es brusco, es una maniobra médica. Es decir, tú cuando vas a urgencias... Pero una gente que no sabe, una persona que no sabe, equipo... por supuesto que no debe hacerlo, o sea, esto lo sabemos hacer los médicos. Claro. Digo sabemos porque yo sí que he hecho prácticas de este tipo, ¿no? Pero creo que debe hacerlo un profesional, evidentemente, hay que ponerlo en su sitio, además suena muchísimo, es crash, crash, es un sonido muy característico, pero ya te lo han colocado, se pone una ferulita de sujeción y ya está. Ahora bien, si luego se desvía el tabique es cuando es quirúrgico. ¿En baloncesto ha ocurrido una lesión de este tipo? Claro, evidentemente que ocurre y evidentemente que todas estas lesiones... ¿Y ha sido Javier Alonso el encargado de colocar...? Pues sí, una vez sí, en una ocasión sí. Lo coloqué y luego lo llevé al otorrino, evidentemente, o al mesilofacial, se suele llevar uno de los dos especialistas. A mí me gusta más el otorrino por lo del tabique desviado o no desviado, pero vamos, un mesilofacial también lo sabe hacer bien y él es el que hace la indicación ya correcta, ¿no?
¿Es cierto? Yo no sé, a lo mejor no lo sabes o no conoces este ámbito en el boxeo. Muchas veces cuando una persona, un boxeador, se convierte en profesional y no le han roto la nariz, dicen que se la rompen. Sí, lo que rompes es el cartílago del vértice de aquí. Es decir, nosotros ves que lo tenemos un poquito elevado y los boxeadores lo tienen para abajo. Claro. Y claro, de tanto golpear puedes partírtelo de manera traumática eso y producir una alteración en el tabique nasal. Entonces se parte, digamos, médicamente este vértice nasal para... O sea que sí que es verdad. Sí, sí que es verdad. Sí. Lo que son lesiones en la parte del facial, en la cara, nariz, mandíbula... Mandíbula también, evidentemente. Tú puedes tener una fractura de mandíbula, puedes tener una alteración en la articulación temporomandibular, lo que se llama la ATM, que hay mucha gente del público que lo puede haber visto. Alteración de la ATM, que es... En el ATM tenemos un menisco también, en esta articulación que hay aquí para masticar. Hay un menisco y puede haber una alteración de ese menisco. Entonces, de tanto golpe en boxeo, no kickboxing, sino boxeo, también se golpea mucho. Estamos viendo imágenes ahora mismo. Se puede provocar alteraciones del ATM. No hace falta que se rompa la mandíbula. ¿Dónde son más duros los golpes o más peligrosos? Ahora que está aquí Rodrigo también. ¿En el boxeo profesional o en el kickboxing? Yo creo que en el boxeo profesional. El kickboxing es al dividirse entre todo el cuerpo, bueno, pues las patadas hombre, las patadas costales también suelen ser un poquito, pueden tener su peligro. ¿Y es cierto que puede haber algún golpe mortal? Sí, claro que puede haber algún golpe mortal, sobre todo en la cabeza, al producir un hematoma subdural o un hematoma que comprima de alguna forma el cerebro. ¿No nos asustes a la audiencia? No estoy asustando. No, estamos hablando de los extremos. Estamos hablando de niveles con cabeza, de niveles profesionales que no amateurs. Yo desde luego vuelvo al inicio de esta conversación que hemos tenido, que os he dicho que a mí me parece estos deportes de artes marciales, sobre todo, no el boxeo es otro, yo lo separaría de las artes marciales, que me gustan porque tienen un control, tienen mucho estiramiento del cuerpo, control del cuerpo y control a la hora de boxear o de practicar el kickboxing o el karate o el judo, este tipo de artes, que me parece muy controlado por el maestro, no el boxeo, que es... Uno de los golpes dolorosísimos que después casi no puedes ni dormir son las fracturas de costilla o incluso las microfracturas, que también son dolorosísimas. Me da igual el diagnóstico médico de contusión costal, microfractura, fractura, sin desplazamiento, es decir, sin que se meta dentro de la pleura o dentro del pulmón. El tratamiento es el mismo y el dolor es el mismo, porque altera, bueno, para que lo entendáis, por aquí esto es una costilla y por aquí viene el nervio intercostal y el músculo intercostal. Entonces, a nada que fracturo o golpeo eso, tengo una neuralgia del nervio intercostal. Entonces, como respiro, ahí me doy cuenta de las veces que se respira por minuto, porque cada vez que respiro me duele. Y cuando me tumbo, evidentemente, cuando estoy en decúbito, en la cama, me duele mucho más. Entonces sí, lo que pasa es que dura un mes y se acaba. Y te salen contracturas en la espalda para compensar, ¿no? Sí, se contrae porque yo respiro mal, entonces al tener una posición mala es cuando se me contrae. Hay veces también que se me bloquean las vértebras dorsales, y entonces al bloquearse las vértebras dorsales me hace un dolor intercostal hasta delante, entonces es lo que me duele. ¿Y son más tiempo lo que hay que estar en reposo si sufres alguna lesión practicando artes marciales que con una lesión normal, o son todas más o menos la misma recuperación? Yo creo que es la misma recuperación. Las lesiones en cualquier deporte o en la vida normal son las mismas. Una cosa es que tu cuerpo esté más adaptado muscularmente, estructuralmente, y con esa salud de estiramiento, de higiene postural y todo esto, que eso ayuda evidentemente a una recuperación mejor. Hay muchos casos que también han ocurrido no sé si recordarás, en ese partido de fútbol donde a través de una patada voladora creo que fue un hincha. Ah, sí, que le tiró, previamente el hincha le tiró un té caliente al jugador de fútbol inglés. Estamos hablando de... yo no me acuerdo del nombre. Cantona, Eric Cantona. Eso es. Entonces le tiró un té hirviendo a la cara. Entonces se enfadó un poco Eric Cantona y le dio una patada voladora que le rompió algo de la... Yo creo que le rompió la mandíbula o algo. Increíble. No me acuerdo, pero le dio en la cabeza. Sí, algo
algo grave. Sí, por parte de los dos, yo creo. O sea, una de las respuestas es exageradísima y tal, ya, pero tirarle un té hirviendo en la cara, pues... ¿Qué otras posibles lesiones podemos tener? Yo creo que otra de las lesiones fundamentales para vosotros es la mano, con las capsulitis o las artritis traumáticas de todas las articulaciones interfalángicas, las posibles fracturas de la mano de boxeador, que es la fractura del quinto metacarpiano, que es al dar el golpe que se te puede fracturar este hueso, o las artritis de la muñeca, incluso las tendinosidonitis de Kerbein o alguna. Vale, lo voy a confesar, estoy practicando kickboxing. No. Son parecidas. Son parecidas, ¿no? Igual de dolorosas. Igual, el tratamiento es igual, que no te lo hemos hecho, pero te lo haremos ahora. Entonces. Muy bien. Pues Javier Alonso, muchísimas gracias, como siempre, por participar con nosotros aquí en Tal Como Somos. Gracias. Hoy en Tal Como Somos. Es un programa muy antiguo. Sí, me quedo así un poco... A vivir bien, que está pensando en otras cosas. ¿Qué estaría yo pensando? Está recordando que la Navidad te hace recordar. Es que me han dado un golpe en la cabeza. A vivir bien, que vivimos muy bien. Muchas gracias, Javier. Gracias. Esperemos a vosotros, como siempre, que disfrutéis todos y el equipo también de estas Navidades. Pocas, porque seguimos entrenando. Tenemos pocas vacaciones. Bueno, y recomendamos siempre, por supuesto, que el deporte de contacto, que se practique, siempre con cuidadito, siempre con mucho cuidado y teniendo mucho respeto, atendiendo a las instrucciones del monitor o del maestro. Eso es. Perfecto. El maestro. Después la atenderemos. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias a vos. Bueno, algo tan curioso como lo que os voy a contar a continuación, compañeros. El primer laboratorio de fabricación de órganos humanos bioartificiales existe, ha nacido y se encuentra ubicado en la ciudad de, en Madrid, la ciudad de Madrid. Resulta que, faltan órganos necesarios para la cantidad de personas que necesitan trasplantes y la medicina pues ha tirado por el camino del medio. El proceso se basa en tomar órganos que no sirvan para ser implantados en un paciente por no estar en perfecto estado y vaciarlos. Gracias a una descelularización mediante detergentes y productos de lavado, queda únicamente el andamiaje formado por colágeno y fibrina, entre otras muchas cosas más que pueden ver en internet, en la web de este hospital. Bueno, ¿Qué te parece? Me parece estupendo, hay que progresar. Sorprendiendo al personal. Es un gran progreso. Nos vamos a publicidad. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, estamos de vuelta, ya estamos. Estamos de vuelta, sí. Preparados. Y después de, antes de reírnos mucho y de hablar del sentido del humor... Oye, que hay gente que tiene sentido del humor, pero desde que se levanta hasta que se acuesta. Y hay gente que no tiene sentido del humor. Y hay gente, que solo tiene sentido del humor para cuando a él le conviene o a ella le conviene más. Y hay gente que no sabe que tiene sentido del humor. Pero bueno, todo esto lo hablaremos, pero antes vamos a dar algún consejito para irnos pues en estas Navidades, por ejemplo. Ay, qué bien, ¿te imaginas? Además, sin salir de la comunidad, y es que tenemos sitios maravillosos e increíbles, como el que van a ver a continuación. Sanabria. Al noroeste de la provincia de Zamora se encuentra una de nuestras grandes reservas naturales. El Parque de Sanabria ocupa una extensión de más de 22.000 hectáreas y dentro de sus límites se encuentra el mayor lago de origen glaciar de la península ibérica, con una profundidad máxima de 51 metros y varias lagunas dispersas por la sierra y cañones. Un lugar para perdernos cualquier fin de semana. Llegamos a Sanabria y lo primero de todo es hacer una parada en la Casa del Parque. Aquí nos van a explicar todo lo que necesitamos saber para comprender el parque. Un lugar en el que descubriremos que Sanabria es más que un lago. Lo primero que se explica, que además del lago, que es el elemento más destacado y la gente más conoce, pues tenemos también el bosque. Tenemos sobre todo el bosque de robles, entonces pues se va explicando lo que es el roble y sobre todo los usos que tiene y cómo ha influido en la vida de la comarca. Se explica que se utilizaba para leña, se ha utilizado para hacer carbón. También están los bosques de ribera, donde hay más humedad. Y bueno, y luego ya también lo que son los bosques que aparecen en los cañones, que son zonas más abrigadas. Entonces, como la temperatura no les influye tanto, también suele quedarse mucho más el agua, pues son otro tipo de árboles también y también se explica. Y aquí tenéis pues
un corte de lo que sería el suelo de un bosque. Y de los bosques pasamos al rincón de la memoria. El aislamiento al que siempre ha estado sometida la comarca de Sanabria ha hecho que ésta cosechara su propia cultura. Aquí tenemos sobre todo elementos típicos como los instrumentos musicales, el rabel, que es diferente de los que puede haber en otras zonas, el rabel, la pandereta, la rueca para cuando aquí la ropa se hacía con lino. Y luego tenemos la cesta, porque aquí bueno, el mimbre es muy típico porque hay muchas mimbreras. Y luego también pues la cocina, con esto donde cocinaban, y también de mimbre donde recogían la pesca. Costumbres contadas también a través de paneles explicativos. Por ejemplo que tenemos las herramientas con las que se utilizaban para trabajar el lino, por ejemplo. Y por detrás pues tenemos una explicación de lo que sería cada foto. Aquí tenemos también pues, lo que sería una foto típica de lo que es el hogar, que es la parte más importante de la casa típica sanabresa. Y aquí por detrás, pues, por ejemplo, habla de las influencias que vinieron a esta comarca cuando ya se empezó a abrir. Son pues, diferentes escenas, también explica cómo es la casa sanabresa, qué tipo de aperos se utilizaban, qué trabajos se hacían, como por ejemplo el carro sanabrés, que es diferente del resto de carros, pues para que la gente se haga una idea de que además de un parque natural, pues aquí la gente ha vivido y tiene pues, unas costumbres peculiares. Costumbres peculiares y lengua propia en la que podremos escuchar la leyenda del lago. Cuenta la leyenda que el lago se formó con la llegada de Jesucristo vestido de peregrino, que acudió pidiendo limosna al pueblo. El egoísmo de los lugareños hizo que nadie le abriera la puerta, excepto las panaderas, que le dieron cobijo. Fue entonces cuando el peregrino entonó su frase: aquí clavo mi Borbón, aquí salga un gargallón. De esta forma, el pueblo se inundó, a excepción de la isla que actualmente se encuentra en el lago. Es el mismo punto en el que se encontraba la casa de las panaderas. Y después de toda esta información comienza nuestro turismo al aire libre. Junto a la casa se encuentra una senda circular de 600 metros que nos permite conocer los diferentes ecosistemas del parque. Y hay diferentes zonas, por ejemplo, por ahí estaba la parte del Rebollar. Esta parte es la parte que es ya de las laderas más umbrías, donde llueve más, que bueno, explica un poco las especies que va viendo. Y además es una senda adaptada para todo tipo de personas, para poder hacer incluso con sillas de ruedas, cualquier persona discapacitada puede hacerla. La oferta turística de Sanabria es muy amplia: alojamientos rurales, piraguas, parapentes y sobre todo senderismo a pie o en bicicleta, pero también a caballo. Esa es la opción que hoy elegimos para recorrer el parque. Pues lo que hacemos son paseos guiados con el caballo y vamos, esto es asequible para todo el mundo, no hace falta que sepas montar, que seas experto ni nada, que niños a partir de 6 años pueden montarse en el caballo y hacer la ruta sin haber montado nunca. Salimos del picadero, vamos a entrar en el pueblo de Pedrazales, vamos a recorrerlo un poquito y luego ya cogemos lo que es camino tradicional, todo por dentro del parque. Una ruta de media horita vamos a hacer, pero vamos, bonita. Y ahora sí, nos toca disfrutar del gran tesoro de Sanabria. Precioso, y además tengo que decir una cosa, nosotras tuvimos el placer de estar grabando las regatas que se celebran allí. Y eso es una maravilla increíble, es que, bueno, te sube la adrenalina hasta, es que hasta arriba. No hay nada como Castilla y León, no hay nada como el sentido del humor, y Nieves Andrés. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Nieves. ¿Tenemos bienvenida. sentido del humor? Yo creo que sí. Qué remedio queda, además, muchas veces, ¿verdad? Pero sí que es verdad que hay personas que no tienen, es increíble. Es una pena que no lo cultiven, porque se puede cultivar. ¿Se puede cultivar? ¿No? Sí. ¿Cómo? Hombre, también nos influye desde la infancia. Siempre estamos... La verdad es que es tan importante lo que nos pasa de pequeños, que fíjate, ¿no? El que nuestros padres jueguen, nos hagan cosquillas, sobre todo no hagan dramas muchas veces de las cosas, ¿no? No te griten. No te griten, sí, o por ejemplo se rompe un plato, pues hay familias o hay
o hay gente que recuerda de niños, ¿no? Pues que aquello era, vamos, como que se hubiera roto toda la vajilla. Bromeas, ¿no? Con que lo tiene que pagar el niño, ¿no? No sé, o decir, anda, pues cuánta gravedad hay en este suelo, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? El quitarle un poquito, ¿no?, la importancia a las cosas, el relativizarlas, pues nos ayuda a sentirnos mejor y a vivir mejor. Porque tener sentido del humor no es solo ser divertido, ¿no? Supongo. Bueno, tener sentido del humor no es solamente hacer el payaso todo el tiempo, estar todo el tiempo haciendo chistes, porque más bien es la forma en que manejamos los conflictos de la vida o las cosas que son difíciles, ¿no? Es decir, si buscamos un lado un poco humorístico, un lado más amable, pues probablemente lo manejemos mejor, tomemos distancia, no nos haga tanto daño. En ese sentido tiene que ver el sentido del humor. ¿Y cómo podemos manejarlo? ¿Cómo podemos llegar a tener ese sentido del humor? Cultivando distintas perspectivas sobre los asuntos, ¿no? Intentando buscar el lado gracioso de lo que nos ha ocurrido. La verdad es que hay veces que uno dice, bueno, hay algo muy complicado, ¿cómo se puede, ¿no? Hemos hablado muchas veces de intentar ser positivos y cultivar el pensamiento positivo. Yo creo que en cualquier circunstancia siempre podemos encontrar el lado amable. Tampoco se trata que de repente sea algo estupendo, ¿no? Pero sí a lo mejor el quitarle un poquito de gravedad, ¿vale? Porque la mayoría de las veces tendemos a hacer más graves las cosas de lo que son. Entonces, intentar hacerlas un poquito más pequeñas, achicarlas, y si además encontramos el lado gracioso del asunto, pues... Yo creo que se da quizás más importancia a temas que tampoco lo son tanto, en ¿no? ese sentido lo digo, Rocío. Pero, ¿y esas son las personas que son las que menos sentido del humor tienen? ¿Las que dan más importancia a cosas...? Por supuesto, por supuesto. Si las cosas son difíciles y además las hacemos más grandes, pues fíjate, entonces las personas que tienden a ser pesimistas, ¿no? Os decía que el tener un pensamiento positivo y ser optimistas es importante. Entonces, las personas pesimistas tienden a agravar todavía más el asunto, ¿no? Yo qué sé, acabamos de salir de la peluquería, ¿no? Tú y yo vamos súper monas, ¿no? Hombre, y entonces resulta, pues que no sé, que se nos vuela el sombrero, el gorrito de la lluvia que llevamos y los ponemos... ¿Qué hacemos frente a eso? Bueno, pues frente te pones roja y luego ya te empiezas a reír. Pero Rocío, frente a eso podemos llegar y sentirnos fatal, decir que vaya mierda, que hemos gastado un dinero, que estamos hechas un asco, o mirarnos tú y yo y reírnos y empezar a jugar con eso y a bromear y decir, ¿cómo nos hemos puesto? Tal, es decir, intentar un poco ser niños, ¿cuánto ¿no? nos ha durado la peluquería? Eso es, un poco la ironía a veces, hombre, ironía bien empleada, ¿no? No una ironía que sea molesta hacia el otro, ¿no? Pero una ironía así en el sentido de decir, vamos a buscarle la puerta lateral a este asunto, ¿no? Qué guapos estamos. O decir, pues mira, ya que estamos así, vamos a empezar a pisar charcos ya, porque la vida realmente, pues... Y a estropear los peinados de otras, por ¿no? ejemplo. ¿Por qué, y hablando de esa ironía, por qué hay tantas personas que siempre decimos no tienen sentido del humor, que les sienta tan mal que utilicen esa ironía contra ellos? Claro, es que todo depende de la intencionalidad y de las palabras que utilicemos y si realmente queremos ser hirientes. Hay veces que hay personas que son muy bromistas, pero claro, se topan con personas que están enfrente que no son tan bromistas y no les hace tanta gracia. Tú imagínate esta gracia que yo le comento a Rocío, pues que yo intento bromear y la digo, ¡hala, venga, lo que nos ha durado el peinado, venga, va! Y no sé qué, empiezo a saltar y ella se pone de más mal humor, ¿no? Porque quizás ella a lo mejor no pudo haría algo peor, esta circunstancia. Bueno, estoy seguro que serías más bromista. Incluso hay gente que también por tener exceso, porque claro, todo tiene un límite, no vas a ser aquí todo el día la graciosa del grupo, pero hay gente que incluso puede llegar a pensar que estás loca, simplemente porque disfrutas, porque te lo pasas bien y porque de lo malo siempre haces algo divertido. Algo divertido, claro. Es que fíjate, el sentido del humor está entre medias, entre ser súper serio y tomárnoslo todo a la tremenda y el ser frívolo, ¿no? Porque el frívolo es el que no le importa nada. O sea, tener sentido del humor no significa que las cosas no te importen, sino que les das su justa importancia, incluso a veces teniendo esa justa importancia, incluso le quitas un poquito de hierro, o sea, la haces todavía más fácil, ¿no? O más cómica, ¿no? Y leyendo, por ejemplo, ¿se puede cultivar ese sentido del humor? Bueno, pues para cultivar el sentido del humor podemos jugar, podemos leer, podemos ver películas divertidas, podemos juntarnos con personas que sean alegres, porque hay personas, bueno, pues que tienen un carácter, ¿no?, extrovertido, divertido, alegre, o sea, frecuentar eso pues hace que nos contagiemos. Pero tienes que ver películas que vayan con... Porque lo que sí que me he dado cuenta yo es que mucha gente tiene, lógicamente, sentidos del humor muy diferentes entre ellos, entonces a uno le gusta muchísimo una película, por ejemplo, por tirar por algo de español, Amanece que no es poco, y otros que tienen muchísimo sentido del humor odian esa película porque no ven absolutamente ninguna gracia pues en ella. Porque el sentido del humor también tiene mucho que ver con la interpretación, la cultura, la filosofía de la vida de cada persona.
Por ejemplo, a mí películas que nunca me han divertido son estas de Atrápalo como puedas, sí, que recientemente, o Agárralo como puedas, sí, que ha fallecido recientemente. Aterriza, bueno, mira, ¿ves? No me sé ni el título, ¿no? Que son un humor pues como grotesco, ¿no? Al hombre, pum, le atropella un camión y va allí pegado. Pues sí, a esas cosas no me hacen reír, sí, ¿no? Ya. Pero bueno, es que también tiene que ver con lo que dices tú, ¿no? Con la cultura, con la filosofía de cada persona, ¿no? O sea, de qué manera cada persona encuentra esa puerta lateral para distanciarse, ¿no?, de las emociones negativas. Y es verdad que en muchos grupos de gente, en muchas clases sociales, hay muchas personas que eligen con quién salen el fin de semana porque se lo pasan muy bien. Yo creo que prácticamente todo el mundo, y además es que tendemos a ir a esas personas, y las personas que son alegres y tienen sentido del humor y sobre todo encajan con nosotros, se nos hacen atractivas. Eso hace atractiva a las personas. O sea, es bueno porque es un signo de inteligencia, porque las personas que tienen buen sentido del humor de alguna manera están más relajadas frente a las dificultades, entonces eso les ayuda a tomar decisiones de mejor forma, a aprender incluso de muchísima mejor forma, porque cultivan distintas perspectivas, o sea, que es beneficioso por todas partes. Aparte que cuando tenemos sentido del humor reímos más, y al reírnos pues liberamos endorfinas, que las endorfinas son las hormonas, ¿no?, del bienestar, de la felicidad, ¿vale? O sea, que tiene beneficios por todas partes. Incluso muchas de esas personas pueden resultar cargantes para otras. ¿Qué personas? Esas personas con mucho sentido del humor, quizá con sentido del humor. Bueno, a ver, cuando son de sentido de humor, como decimos ya, frívolo, ¿no?, donde nada importa, todo da igual. Es decir, los extremos tampoco son convenientes. O el típico amigo que está todo el rato haciendo la misma gracia o con la misma Hombre, es que si es puntilla. reiterativo al final ya, pues no. Cansa, o sea, aburre. También el ser imaginativo, el ser creativo, mejor, ¿no? Si siempre gastamos la misma broma. El sentido del humor se puede educar, es decir, puedes decir, bueno, pues mira, yo en este tema suelo hablar, se me da mejor, suelo saber más y tal, voy a hacer un par de gracias siempre sobre este tema, por ejemplo. Sí, pero es que me has preguntado si se puede enseñar. Se puede educar, es decir, tú a ti misma puedes educarte tú, decir, pues mira, voy a hacer esta gracia, voy a hacer esta. Sí, porque ninguna conducta queda en el vacío, entonces tú puedes ir tanteando. Cuando decimos antes que cada persona tiene un sentido del humor, pues es conveniente decir, bueno, pues voy a ver cómo cae esto en este grupo. Yo, por ejemplo, esta herramienta la utilizo mucho en mi trabajo, en la consulta, y en cuanto puedo, busco el sentido del humor de mi paciente, y me gusta tantearlo, y si percibo que responde, porque claro, a veces le viene bien no reírse de uno mismo, porque al final el sentido del humor también es reírse de uno mismo, o sea, no es reírse de los demás, ni reírse por desgracias, pero sí este lado jocoso de los problemas. Entonces yo intento tantearlo en cuanto veo posibilidad, y si el paciente responde, es muy buena señal, porque entonces va a ser capaz un poco de quitarle hierro a sus problemas, le va a abrir la mente y le va a relajar, y lo que os digo, y le va a ayudar a resolver mejor los problemas, a tomar mejor sus decisiones. Que sirve precisamente también el sentido del humor como terapia, no solo psicológica, bueno, sí, psicológica sobre todo, pero también para enfermos que a lo mejor sufren alguna enfermedad, como el caso que vamos a ver en la película que nos presentas hoy, una enfermedad terminal. Claro, es verdad que bueno, pues lo hemos comentado, creo que en otro tema que tratábamos, ¿no?, como el optimismo ayuda a que las personas que tienen enfermedades salgan adelante, incluso a veces parece que se producen milagros, ¿no?, decir, jo, esta persona que la daba no sé qué de tal, y sin embargo ha remontado su problema, ha remontado su enfermedad. Pues claro, el intentar, pues eso, es lo que decimos, ¿no?, es encontrar un poco el lado jocoso o desdramatizar, ¿no?, incluso hasta un drama se puede hacer más pequeñito, ¿no?, en casos ya tan extremos como los que comentamos, ¿no? Nos has traído un libro. Sí, pero es que yo te he traído algo un poco específico. ¿Ah, sí? ¿Poco o un poco? Un poco específico. Además lo voy a leer porque no me lo he aprendido. Porque mira, hay un compañero que se llama Eduardo Jáuregui, ¿vale?, que resulta que en Estados Unidos, que parece que siempre van por delante de nosotros, pues aparte de tener en cuenta la inteligencia emocional, que hemos hablado otras veces a nivel empresarial, es que a mí ya me has tocado con lo de la empresa, que le vamos a hacer, pues también valoran esto, ¿no?, el cociente humorístico, ¿no?, a la hora de seleccionar a sus candidatos. Sí, bueno, muchas empresas. Muchas empresas, ¿no?, aparte de decir, bueno, ya no me vale solamente su currículum, su inteligencia, sino su inteligencia emocional, porque hemos visto que es buena para
¿no? Para el mundo laboral, pero además también este cociente humorístico, ¿no? Hasta qué punto este trabajador va a ser capaz de tomarse las cosas menos a la tremenda, ¿no? Eso es. Y entonces, en relación a esto, en España, Eduardo Jáuregui es un psicólogo que destaca los beneficios del humor para la empresa y que, bueno, pues que puede ser algo que lanzamos aquí para los empresarios, ¿no? Para que lo empiecen un poquito a establecer, que no está reñido ni con la profesionalidad ni con la productividad, es decir, porque estamos diciendo que no es el ser un payaso, estar de chiste todo el día, sino cuando llega el conflicto, manejarlo con menos dramatismo, también, ¿no? Vale, entonces él dice que atrae y retiene a los recursos humanos más valiosos, porque como ya hemos dicho, que el que tiene sentido del humor es más inteligente, conoce sus limitaciones, las da otro color, ¿vale? Potencia la salud y la capacidad del trabajador, hemos dicho lo de las endorfinas, cómo nos influye todo esto, ¿no? Fortalece la motivación individual y la colectiva, claro, yo encuentro, ¿no?, mejor disposición para mí y para los demás. Estimula la innovación, cultivo más perspectivas, luego se me ocurren, aunque sea de manera graciosa, algo que, mira, surgió como una gracia, pero mira, aquí hemos establecido esto, ¿no? Aquí como un optimiza lema. la comunicación entre los compañeros, favorece el aprendizaje y cohesiona también al grupo, ¿no? Porque si estamos en un grupo divertido donde cualquier problemilla, venga, lo hacemos broma, pues desde luego que vamos a trabajar mucho mejor. Eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Tú fíjate, lo he traído un poco porque siempre estamos con las empresas y con los trabajos a vueltas. ¿Y no te has aprendido 2 frases que tenías que...? Es que la que lo quería decir ya, ¿ves? Muy bien, muy bien. No lo quería decir así tal cual porque me gustaba cómo lo había recogido, ¿no? Y bueno, pues que se puede aprender ya desde la infancia, pues lo que decimos, ¿no? Jugando con nuestros hijos, gastándoles bromas, no sé, sorprendiéndoles con cosas y bueno, cuando surgen problemillas, pues eso, no haciendo, porque al principio jugamos mucho con los niños, les hacemos muchas cosquillas y todo es broma y todo es risa, pero a medida que crecen... Pero en esas bromas vamos a dejar a un lado lo de dar sustos. y ya sabe esa persona por qué lo digo. ¿A qué te refieres? ¿No? Porque hay veces que, oye, que la bromita del susto... Claro. Bueno, pues contar... dar sustos que no te esperas. Claro. Luego también es bueno contar anécdotas, contar nuestras cosas. Se nos acaba el tiempo, tengo que decir la peli. Bueno, pues la peli es Man on the Moon, de Jim Carrey y de Danny DeVito, que bueno, pues cuenta la vida de Andy Kaufman, eso está basada en hechos reales, que fue un cómico, un humorista, ¿no? Bueno, pues que está muy bien porque vemos un poquito lo que tú comentabas, ¿no? Cómo a través del humor se puede remontar. Y el libro es de Eduardo Jáuregui, ¿vale? El sentido del humor, manual de instrucciones, que bueno, nos da ejercicios y nos da ejemplos de la vida así de manera hilarante, ¿no? Un poquito, pues para que aprendamos a hacer todas estas cosas que hemos comentado hoy. Bueno, hemos seleccionado este trozo de la película. Hay que decir que Andy Kaufman siempre dijo que nunca se había considerado cómico, porque él nunca en la vida en un escenario había contado un chiste, que se consideraba más bailarín, cantante, y ahí vemos Jim Carrey interpretando de forma excepcional a Andy Kaufman. Ahora vamos a ver el trozo precisamente del humorista. Cantando. Esto es una imitación de Elvis, como pueden ver. De todas maneras, es que con Jim Carrey tenemos asegurado, ¿ves? Pero sin embargo es un humor particular. Los dos extremos, ¿eh? Porque también hemos visto en películas muy dramáticas. Sí, es verdad. Pero ahora vamos a ver, compañeros, si nos podéis ofrecer este es Andy Kaufman, realmente es el mismo espectáculo. El mismo espectáculo, pero... divertidísimo desde el punto de vista, depende de quién. Depende de quién, claro. Claro, por lo que hemos dicho, ¿no? Porque el humor también es de cada uno. Depende de con quién estés. Con quién estés. Muy bien. Bueno, pues dicho esto y con estas imágenes de Andy Kaufman, que todavía no le hemos visto la facha ni la tez, a ver si... Bueno, ya no sé si lo podemos ver. Seguro que le conocen nuestros telespectadores. Ya no da tiempo. Seguro que sí. Bueno, pues nada, emplear el sentido del humor en estas fechas en las que, bueno, mucha gente se divierte y lo pasa bien, pero hay otras personas que les resulta un poquito más difícil o se ven obligadas a sentirse bien cuando realmente no se sienten. Pero para eso siempre está el gracioso del grupo para levantar el ánimo a todo el mundo. Dejarse contagiar de la risa y de la alegría de los Nieves, afrontar la vida con una sonrisa, como siempre. Venga. Muchísimas gracias. Feliz Navidad. Nosotros igualmente. Hasta luego. Adiós. Vamos a publicidad enseguida. Yo me voy a cambiar, ¿vale? Prepárense. Vamos con Luis Rodríguez Molinero, que estará contigo en tan solo hasta ahora. Minutos. Volvemos enseguida. Todos sabemos
sabemos lo que son los germinados, ¿recuerdan los experimentos en la escuela con un garbanzo o una lenteja? Pues el tallo que salía es el germinado, un alimento que no solo es sabroso, sino que ayuda a adelgazar rápidamente. La soja es uno de los más populares, pero también lo encontramos en la alfalfa o las alubias. Estas plantas diminutas son una fuente de energía importante, ya que contienen todos los nutrientes que necesita una semilla para brotar. Concentran hidratos de carbono, proteínas, grasas vegetales, vitaminas y minerales, junto a fermentos enzimáticos. Las ensaladas de germinados son una forma de conseguir energía sin preocuparse por las calorías, con tan solo 23 calorías por cada 100 gramos. Cuando eres niño no tienes preocupaciones. Por desgracia, el cáncer ataca a los más pequeños de cualquier condición social. Hoy es el Día Nacional del Niño con Cáncer. Ricos y pobres, da igual. En realidad, el número de menores con esta enfermedad aumenta considerablemente. Se trata de la causa de mayor mortalidad entre los niños de 5 y 14 años y la segunda causa entre los niños de 15 a 24 años después de los accidentes. Generalmente aparecen cánceres relacionados con células de la sangre, leucemias, aunque también se pueden producir en otros órganos. El impacto psicológico puede ser más devastador a esta edad y necesitan personal especializado que les ayude. Es una enfermedad que requiere tratamientos largos y agresivos, no exentos de efectos secundarios y sobre todo el sufrimiento del niño que padece la enfermedad y, cómo no, su familia. Es difícil entender que al principio de la vida, cuando tu única preocupación es jugar, tengan limitaciones por consecuencia de una grave enfermedad. Desde A Vivir Bien queremos mandar un mensaje de esperanza y solidaridad a todas las familias afectadas y en especial a los más pequeños. Les deseamos que pasen una feliz Navidad y que se recuperen pronto. Bueno, pues han visto ese vídeo. Bueno, yo me quedo un poco así porque es muy triste y la verdad que cuesta mucho hablar sobre este tema, sobre todo cuando se trata de los niños. Luis Rodríguez Molinero, nuestro pediatra, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un día más. Un día más, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar del Día Nacional del Cáncer Infantil, algo que por desgracia sigue existiendo y siguen padeciendo los más pequeños. Cuando hablamos de cáncer ya es un drama en sí mismo. En sí mismo, sí. Y cuando hablamos de cáncer infantil es un doble drama, por el niño y por la familia, porque la familia sufre cuando hay un niño que, afortunadamente, es mucho más raro el cáncer infantil que el cáncer de adulto. Sí. El cáncer infantil, aproximadamente, para hacernos una idea, es entre un 14 y un 15 por 100.000 niños, que quiere decir, para hacernos una idea global, que en nuestra ciudad, Valladolid, con 400.000 habitantes aproximadamente, puede haber unos 50 o 60 niños con cáncer. El cáncer más importante en los niños siempre es la leucemia, el más frecuente. Le sigue los tumores del sistema nervioso central y en un tercer plano ya los linfomas. Pero la leucemia se lleva la mayoría de los tumores. Bueno, ¿cómo se afronta, ¿no? Esta enfermedad en niños tan pequeños? ¿Cómo afrontan los padres esa situación? ¿Cómo pueden mejorar su calidad de vida? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ha cambiado mucho. La supervivencia del tumor infantil, supervivencia ha cambiado mucho. Casi el 75% en este momento de los niños que sufren cáncer lo superan. El 75% que ha cambiado en los últimos 15 o 20 años un 15%, es decir, que va aumentando cada día más. Porque, como decía antes, los tumores infantiles no tienen nada que ver con los tumores del adulto. El tumor del adulto tiene más que ver con situaciones ambientales o de estilo de vida, mientras que los niños tienen mucho que ver con la genética y con las inmunodeficiencias. Entonces, ha cambiado mucho la supervivencia y cómo viven los padres. Los padres lo viven mal, muy mal. Es una tragedia, es un drama, aunque
bajo la perspectiva de la esperanza tan buena que tienen, pues no dejan de ser datos esperanzadores, ¿no? Pero naturalmente un cáncer de un niño en una familia es una situación que hace sufrir mucho. Me imagino que además un niño que esté en tratamiento, ¿no? Con quimioterapia, todos los tratamientos posibles que se puedan aplicar en los más pequeños, tendrá que tener unos cuidados especiales y también afectará a su crecimiento, ¿no? En diferentes medidas. Puede afectar el crecimiento, naturalmente, porque como bien has dicho, los medicamentos que se utilizan, sobre todo la quimioterapia, son medicamentos muy agresivos que actúan sobre toda la economía, llamamos economía al cuerpo entero, y naturalmente son medicamentos, sustancias químicas que afectan también a las células de crecimiento, por tanto pueden afectar al crecimiento, pero digamos que eso pasa a un segundo plano, porque lo más importante, lo que nos importa es la vida. En primer lugar la vida, en segundo lugar la calidad de la vida, y la calidad de vida ha cambiado mucho, cada vez se respeta, se tiene más en cuenta, no ya los derechos del niño, que son digamos, inquebrantables, sino la sensibilidad del niño. Entonces, las unidades oncológicas infantiles cada vez tienen más en cuenta esas cosas y se procura, en la medida de lo posible, atender al niño siempre que se pueda en su entorno. A ser posible en su casa o con estancias hospitalarias muy cortas. Como se ha dicho, el cáncer es una enfermedad crónica, muy crónica, que dura mucho tiempo, ¿no? Y entonces eso hace que el chico se pase mucho tiempo en el hospital. Y hoy día la calidad de vida, como decía, ha cambiado mucho porque se pretende que dentro de la tragedia, dentro del drama, que al chaval, al muchacho, no se le saque de su entorno ni familiar ni escolar. Un niño pequeño, porque es entre edades de entre 1 y 2 años, ¿no? ¿Cómo, bueno, yendo al pediatra, supongo, todas las consultas que se realizan al año, cómo se diagnostica un cáncer, una leucemia? Sí, el diagnóstico precoz en un cáncer, teniendo en cuenta que los síntomas son muy inespecíficos, digamos que un cáncer en la infancia puede empezar por unos síntomas tan banales y tan triviales como es un cuadro febril, como puede ser unas manchas corporales, como puede ser una inapetencia, como puede ser una pérdida de peso, que eso se da en muchas otras situaciones. Lo que pasa es que el profesional está mentalizado y cuando ve que un síntoma de esto se prolonga más de lo razonable, ahí automáticamente ya piensa en otras posibilidades, y otras posibilidades, una de ellas es que tenga un tumor. Insisto que siempre en un segundo plano y después de haber descartado... Es congénito, ¿no? No, exactamente, congénito no, aunque algunos pueden tener una raíz congénita. Tiene mucho que ver con la genética, y la genética son los genes. Lo congénito es lo que se adquiere en el transcurso del embarazo, que en algún caso sí, Decíamos en el vídeo que, bueno, que es una consecuencia devastadora, ¿no? Que un niño pequeño, que un cáncer infantil pueda hacer mella en cualquiera de ellos, pero en realidad los niños pequeños son los que mejor afrontan los problemas. Hombre, al niño pequeño, muy pequeño, porque siempre que hablamos de niños hay que diferenciar. Un niño, nuestro rango de edades asistenciales va desde un niño hasta los 18 años. Sí, bueno, entonces, un adolescente, cuando tiene un cáncer, lo sufre, porque sabe que la muerte está ahí. Y detrás del cáncer, el fantasma de la muerte y el fantasma de la angustia y de la separación está, yo diría que omnipresente. Por tanto, un adolescente lo pasa mal. Un niño pequeño, un niño muy pequeño, de 2, 3, 4 años, mientras tenga el sustento y el apoyo afectivo de los padres, pues el niño lo que quiere, porque del otro no sabe nada. Eso es, claro. No es consciente. Claro, afortunadamente, digamos que al niño la inocencia y la infancia le protege mucho, pero los padres no. Los padres son los que llevan el drama porque saben, por la información que les dan, que eso es un drama. Pero el niño sí se le garantiza la asistencia, el afecto, el cariño, que soy consciente. En la adolescencia supongo también. En la adolescencia también. Un apoyo psicológico. Claro, en la adolescencia también, pero el adolescente ya tiene un pensamiento más autónomo y ya sabe qué es su vida, ya sabe cómo empieza y sabe cómo puede terminar. Por tanto, el adolescente a pesar de todos los apoyos, que sin duda ninguna se les da y se les ofrece, pues los adolescentes ya, insisto, la idea de la muerte la tienen muy presente. Un niño, vamos a diferenciar, pequeño, pequeñito, entre 2 y 5 años, que sufre algún cáncer, se recupera, no sufre luego ninguna consecuencia, puede realizar vida normal, en un futuro
no va a sufrir. Aceptando que el tratamiento dura mucho tiempo. Cuando digo mucho tiempo estoy hablando de años, y que en algunos casos pueden dejar secuelas. Pensemos en una cirugía. Pensemos en una cirugía. En otros casos las secuelas son menores. Entonces, el muchacho, una vez superado el cáncer, después de los años de tratamiento, digamos que se entra a formar parte de la cohorte de población normal. Y cuando digo entra a formar parte de la población, sin olvidar que estos muchachos que han tenido un cáncer, su genética les puede condicionar más adelante a padecer un segundo cáncer. Pero en principio, quiero decir que una vez superado su cáncer, se incorpora perfectamente al mundo de la normalidad, y aquello queda como secuela o como recuerdo de una cosa que hubo. ¿Conoces algún caso concreto sobre...? Yo creo que todos los pediatras conocemos algún caso. Como no es muy frecuente, yo en mi vida profesional he tenido la oportunidad de ver pues en torno a unos 10 o 15 cánceres a lo largo de 30 años que llevo trabajando, ¿no? Pero sí, todos los pediatras tenemos experiencia de haber vivido el drama que supone un niño con un cáncer. Claro, naturalmente, si una cosa nos caracteriza a los pediatras, que aparte de profesionales tenemos también nuestro alma, tenemos nuestra sensibilidad, y claro que nos amarga un poco el ver a un niño con un cáncer, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos la satisfacción de que podemos ayudar a consolarle, podemos ayudarle a que integre esta situación en su vida, y eso es una cosa que también nos da mucha tranquilidad, nos da mucho consuelo, el ser útiles a un muchacho que lo necesita. Como pediatra, ya para terminar, ¿qué les dirías a todas esas personas, sobre todo a los padres y a los adolescentes que estén padeciendo en estos momentos esta dura enfermedad, para animarles y para...? Sí. A los padres en general, que afortunadamente el cáncer infantil tiene una alta posibilidad de recuperación, por tanto, que tengan calma, que confíen en sus profesionales, que hoy día hay muy buenos servicios oncológicos. A los adolescentes, que es ya un adulto en pequeñito, bueno, pues decirles que también ellos tienen posibilidad de supervivencia, faltaría más, pero que tengan calma, que tengan paciencia, que no se desesperen, que el adolescente es más impaciente, es más inquieto y en ocasiones un tanto desconfiado de las ayudas de los profesionales. Y recuerdo ahora mismo un adolescente con un linfoma que no quería, estaba harto de la quimioterapia y no quería ponerse la quimioterapia, decía que estaba cansado. ¿Por qué? Porque eso forma parte de un poco de la idiosincrasia del adolescente, la desesperación. Por tanto, digamos, al adolescente en concreto, mandarle el mensaje de paciencia, de tranquilidad, de calma, de que confíen en sus profesionales y sobre todo que tengan esperanza, que eso es una buena... La esperanza es lo último que se pierde. Sin duda, y en este caso más que ningún otro. Bueno, y además teniendo esos adelantos ahora mismo, ha avanzado mucho la medicina y todo está cambiando. Esperemos que este Día Nacional del Cáncer algún día se tenga que dejar de celebrar o de recordar. Ojalá, uy, por Dios, eso lo deseamos todos, pero... Desgraciadamente ese día seguro que nadie de los que estamos aquí lo vamos a ver. Sí, y no es por ese mensaje desesperanzador, sino porque la curación del cáncer es una utopía que llegará. Es la ley de la naturaleza. Sí, que llegará, pero no a tan corto plazo como queremos. Eso es. Bueno, Luis Rodríguez Molinero, gracias por estar con nosotros, pediatra del programa Vivir Bien. Nos vemos la semana que viene. Que pases una feliz Nochebuena y bueno, todavía no, tú ibas hasta el año que viene, pero todavía nos queda otro martes para seguir hablando de un tema además muy excepcional. Sí, sí, os deseo lo mismo, que disfrutéis de la familia y del amor. Gracias. Seguimos en A Vivir Bien. Están pasando cosas increíbles que ustedes no pueden ver porque están sentados en el sofá, pero ahora mismo yo no sé si es que, bueno... No sé si tengo compañero, si no tengo compañero, si sigue siendo el mismo, si tiene la misma cara. Están oyendo, ¿no oyen, verdad? Esta banda sonora, ¿la recuerdan? Bueno, no está aquí Rocky con nosotros, está otro profesional de un arte marcial muy conocido y no me está diciendo que me puedo levantar, pero es que no me voy a levantar, que prefiero no acercarme, que me da mucho miedo. Bueno, venga, me voy a levantar. Kickboxing, tenemos hoy A Vivir Bien. Saúl, bienvenido, ¿qué tal estás? Bueno, yo solamente quiero pediros
que no nos destrocéis el plató de Vivir Bien, que está muy cookie. O sea, eso es lo único que nos tienes que pedir, nos tendrás y que por pedir favor, que no nos peguemos. que a Rodrigo García Nuño no le hagan daño, que esta noche tiene una cena de empresa y queremos verle... Pero es que tú lo sabes que el peligro es él. ¿El peligro es él? Sí, bueno, pues Rodrigo García Nuño, por favor, no le hagas daño a nuestro profesor, que es el experto. Yo les dejo, van a practicar kickboxing y no sé qué va a pasar aquí. Suerte, compañero. Gracias, Rocío. Bueno, ya lo ven, estoy con el atuendo del kickboxing, es también atuendo de full contact también, más, sí. más que kickboxing. Pantalón largo, full contact. Él es Esaú, es mi profesor actual de kickboxing y bueno, pues nos viene desde CDO para contar que el kickboxing es un arte marcial cuya práctica quizás sea una de las más extendidas dentro de los artes marciales, junto con el karate quizá, ¿no? Sí, actualmente además está muy aceptado, es uno de los deportes más aceptados, el kickboxing, porque manejas puño, pierna y es muy de contacto, no es de marcar solo, a la vez hay bastante contacto. Como pueden ver ustedes, vamos súper protegidos y yo no me he puesto todas las protecciones que solemos tener dentro del kickboxing, es decir, tenemos, bueno, yo tengo un atuendo diferente al normal, son patucos. Para proteger lo que es el empeine del pie y el talón, llevamos espinillera, ¿vale? También usamos una coquilla para mayor seguridad. Tanto para hombres como para mujeres. Sí. En mujeres se utiliza también peto, ¿vale? Bucal y casco, ¿vale? En este caso nosotros para lo que vamos a hacer, con unas protecciones con unas espinilleras, guantes, nos vale ahora de momento para hacer un poco. También protección las muñecas con... vendas, sí. Las vendas son muy interesantes a la hora de que se vaya a hacer ejercicio de fuerza, cuando vayas a pegar a un saco, cuando vayas a hacer un trabajo de paos. Para trabajos más duros. Para trabajos sencillitos casi es mejor no ponérselas para que tu muñeca se endurezca. Siempre viene bien. Claro, porque hemos hablado antes con nuestro médico deportivo de las diferentes lesiones que pueden conllevar los artes marciales y yo, rompiendo una lanza, por supuesto, a favor de las artes marciales, he dicho, porque lo he visto siempre, que la mayoría de las lesiones que se producen son de forma fortuita. Sí, pero yo sí te digo la verdad, con los años que llevo, yo nunca en mi vida he tenido una lesión grave, digamos, he podido tener... A lo mejor te has torcido un tobillo, rara vez, porque te puede pasar, pero eso de un ojo muy morado, yo en mi vida nunca lo he tenido. Un diente menos. No, eso nunca, vamos, por supuesto, nunca. Peleando a niveles de campeonatos, sí, campeón de España que de un año, o sea, te quiero decir que peleaba a un nivel alto y nunca he tenido un ojo, lo que es un ojo morado, a lo mejor has tenido un poco de moradillo y tal, pero nada grave. Porque los guantes... Es un deporte muy seguro. Estos guantes que yo llevo son de 16 onzas, pero los de competición son de 10, ¿no? De 10, sí. Yo, por ejemplo, trabajo con guantes de 10 onzas para hacerlo un poco más real a la hora del entrenamiento. 16 onzas mucho más grande, cuesta más entrar el golpe, protege mucho más, mucho mejor en ese sentido, pero bueno, a mí me gusta más trabajar un poco más con guante más pequeño. Bien, pues si quieres empezamos a dar esa clase práctica. Lo que sí que tengo que decir es que, compañeros, desde arriba no os oigo, no tengo el pinganillo, así que estaré pendiente de las órdenes de Rocío. Entonces él se está poniendo estas espinillas que son diferentes a las que llevo yo. Y lo que vamos a ver hoy, Esaú, son algunas de las combinaciones técnicas, como lo quieras llamar. Porque después los profesores también son diferentes, como podrán entender, y por ejemplo Esaú lo que practica son muchas técnicas, de vez en cuando también nos hace circuito, que nos hace sudar muchísimo, y para acabar el entrenamiento, 2 combates. Siempre, 2 combates que a la hora del combate es donde se ve la realidad de lo que has practicado. Si solo entrenas técnica y no lo llevas a la práctica, creo que nunca vas a llegar a conseguir nada. Porque cuando una persona no se mueve es fácil de pegar, pero cuando se está moviendo es más difícil. Y también hay otra cosa, mientras pones los guantes y comenzamos con esa primera técnica, que siempre me has dicho a mí, que es verdad que los que practican kickboxing después tienen mucha facilidad para aprender otro tipo de artes marciales, como por ejemplo Krav Maga, que también... Sí, por ejemplo, les viene muy bien todas las personas que vienen del kickboxing, cuando pasamos a otro arte marcial, por ejemplo, en este caso yo Krav Maga estoy haciendo, nos viene muy bien. Tenemos una ventaja sobre los demás. Estamos más habituados al combate. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a practicar un par de golpes muy sencillitos,
como pueden ser los directos, empezamos con golpes de directos, ¿vale? Desviamos, esquivamos un poquito. Vamos a hacerlo un poco light, un plan sencillito. ¿Un plan combate normal? Plan combate sencillo. Me quiere pegar ya. ¿Vale? Estarán en el gimnasio todos viéndolo allí. Estarán diciendo que le pegue. No, pero lo estarán diciendo porque me pegues tú a mí. Mira para allá, sí, mira sí, para allá. Sí. No. Venga, entonces. Lanzamos un par de directos cada uno. Empezamos ahí. Ahí es bloquear. Lanza. Aquí desviamos los golpes. Aquí esquivamos los golpes, ¿vale? Desvío, bloqueo, si no me da tiempo, desvío o esquivo, ¿vale? Muy sencillito. Bien. Es uno de los golpes más sencillos y los más habituales en el kickboxing. Luego empezamos ya con patadas, por ejemplo. Ahora combinamos 2 directos, por ejemplo, con un low kick. Patada low baja. Kick, que es una de las más utilizadas. De las más utilizadas y de las más efectivas, las más fáciles de entrar. Entonces estamos ahí en guardia. Eso es. Y lanzamos 2 golpes y patada, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, siempre, si os fijáis, cuando pega la patada, gira sobre la pierna adelantada, ¿vale? Sobre la puntera. Golpea. Siempre gira sobre la puntera. ¿Para qué? Para no lesionarnos la rodilla, que es muy importante. En vez de girar sobre nuestra rodilla, giramos sobre nuestra puntera, ¿vale? Y aquí está también lo que es la esquiva, ¿no? Ahí está. Golpea, podemos bloquear el golpe, ¿vale? Lanza, nos podemos ir, ¿vale? O podemos entrar un poco para cortarle la trayectoria del golpe, para que no entre directo, ¿vale? Esa sería otra de las maneras de bloquear. Otra de las patadas efectivas que hay en el kickboxing son los front kick, la patada frontal al estómago, ¿vale? Esa es otra de las patadas muy efectivas. Esta me gusta mucho. Te encanta. Aquí podemos bloquear, nos vamos hacia atrás, no nos toca, tira, desviamos, ¿vale? Y a la vez que desviamos, tira, por ejemplo. Desvío y podría golpearle, ¿vale? Podríamos desviar y golpear a la vez. Este ataque, por ejemplo, se puede combinar también con manos. Lanzas 2 directos y una patada frontal. Ahí, eso es. Ven más para acá. ¿Tienes ya el micro que se te ha caído? Eso es de que pegas bien. Ahí, eso es. Lanzamos 2 directos, patada frontal. Ahí. Desviamos y hasta ahí nomás, simplemente. Todos los golpes muy sencillitos y muy efectivos. Luego también tenemos patadas medias, como son los middle kick. Una zona muy importante de golpeo es el hígado, que quiero tocártela. Ya lo sé. El hígado es muy importante, entonces nosotros hay una combinación muy buena que a mí me gusta mucho, por ejemplo, que es el directo de derecha y un hook al hígado. Sí, tienes el micrófono, espera, que te lo recoloco. A ver si así. Así aguanta. Entonces, que vamos. Ahí lanzamos directo de derecha, hook al hígado. Lanza, bloqueo y cierro bien, pego bien el brazo a mi cuerpo para que no me haga mucho daño. Porque el hígado es KO. El hígado es KO. Si te cogen, 2 minutos nos quedan. Si te cogen bien, eres KO. Entonces lanzamos derecha, hook al hígado. Lanza ahí, bloqueo y golpeo. Ahora, por ejemplo, una combinación también buena es directo de derecha, izquierda y middle de derecha. Y bloqueamos ahí, ¿vale? Tira. Ahí, bloqueamos con los 2 brazos, golpea. Bloqueo con los 2 brazos para que no penetre tanto el golpe. Puedes bloquearle con uno si no te da tiempo, golpea, ¿vale? Lo que pasa es que si va con una patada con mucha potencia te puede hacer daño. Claro. Siempre es mejor evitarlo y podemos pararle con los 2, así no nos haría mucho daño. Otra combinación muy llamativa, ¿sí? Que me gusta también mucho. ¿Te gusta? Directo de derecha, crochet, amagamos con el crochet y metemos patada de coz. Lánzala. Venga. ¡Bum! Ahí, eso es, perfecto. Bien. Eso es una patada muy buena. Toca ahora. Venga. No, toca tú. ¿Vale? Esa es una patada muy buena. Va. Lanzamos directo, amagamos y pegamos patada de coz, ¿vale? Directo de derecha, amagamos y patada de coz. Tira ahí. Ahí. Esa es una patada muy efectiva. Ese normalmente va al hígado. Dejar de castraros. Muy bien, ¿eh? Siempre deseaba hacer esto. Y el ganador es...
Rodrigo. Oye, muy bien, ¿eh? No, el campeón es él que... Muy bien, lo que más me ha gustado es lo que ha dicho Saúl de nunca he sufrido ninguna lesión y eso que he competido a niveles muy altos. Me ha gustado. Es un deporte muy seguro, ¿eh? Yo aconsejo a la gente que lo practique. Bueno, no mucho. Aconsejamos a que, no sabes las palizas que a nos que todo el mete. mundo practique, que se anime a practicar kickboxing. Que además, pues eso, también lo pueden hacer las chicas, ¿no? Sí, de hecho hay chicas muy buenas. Y muy buenas, hay chicas y muy buenas. Cuando queráis me pongo los guantes. Que nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Les deseamos un día genial y nos vemos mañana aquí. Eso es, Esaú, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muy bien, chicos. Nos vemos prontito, feliz Navidad y nos vemos mañana. Adiós. Adiós.